Ahora sí me escuchan. Sí, te oímos. Claro que sí. Bienvenido, Javier. El auditorio es todo tuyo. Adriana, muchísimas gracias. Muy buenos días para todas las personas que están conectadas y que nos están acompañando en la mañana del día de hoy. Estamos muy, pero muy contentos de contar con la participación de todos ustedes y bienvenidos a esta charla que hemos preparado relacionada con un producto que nosotros administramos acá en Scandia y que quizás no es de conocimiento de todo el mundo. Muchas veces existen beneficios tributarios que desconocemos porque están o muy bien escondiditos o porque sencillamente nadie se ha dado la tarea para socializarlos. Y este es un producto que no solamente genera un gran beneficio tributario para las compañías, para las empresas, para los empleadores, sino también para los trabajadores. Entonces creo muy conveniente que hablemos de este producto. En este momento estamos a un par de meses de que se acabe el año 2023 y tenemos todavía esa posibilidad de hacer una gran eficiencia tributaria. Repito, eficiencia tributaria no solamente para la empresa, sino para los trabajadores. El tema que vamos a hablar hoy es relacionado con los planes de ahorro corporativo. Este producto, de cara a la superintendencia financiera, se llaman planes institucionales. Todas las normas que regulan este producto, que están avaladas por la superintendencia financiera, que están reglamentadas por la superintendencia financiera, visto desde desde la norma como tal, se llaman planes institucionales, pero nosotros hemos adoptado el nombre de planes de ahorro corporativo. Entonces, sean ustedes bienvenidos. Voy a permitirme hacer la presentación, a compartirla. Adri, ¿me confirma si la están viendo, por favor? Sí, Javi, ya la estamos viendo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, para entender un poquitico mejor el tema de los planes de ahorro corporativo, es importante que hagamos una contextualización de algunos conceptos que nos van a servir muchísimo para entender este tema. Entonces, lo primero que debemos hablar es acerca de una norma que está consagrada en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, y esta norma básicamente lo que hace es reglamentar el beneficio tributario para las empresas y también para las personas que hacen el aporte, y es básicamente relacionado con los aportes a los fondos de pensiones voluntarias. Ustedes están viendo en la parte de abajo una línea de tiempo, y es porque esta norma, este artículo 126-1, ha tenido algunas modificaciones desde hace, ya estamos aquí reseñando desde el año 2012. Antes de esta época, antes de este año, pues también tuvo algunas modificaciones, pero creo que es conveniente mirar estas modificaciones desde el año 2012. Cada vez que el gobierno promulga una ley de reforma tributaria, pues este artículo ha tenido alguna modificación, y esa modificación lo que hace es limitar un poco más el beneficio tributario de hacer aportes a los fondos voluntarios. Sin embargo, hoy debemos decir que ese aporte voluntario, que esa posibilidad que tenemos las personas naturales de hacer aportes al fondo voluntario, todavía existe, quizás en menor proporción que lo que existía hace un par de años, pero todavía existe. Entonces, vamos a mirar esas modificaciones que ha tenido esta norma desde el año 2012. Para el partícipe, o sea, para el trabajador, históricamente este artículo 126-1 ha dicho que los aportes que una persona haga al fondo voluntario se consideran, hasta el año 2012, se consideraban un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Es decir, que no hacían parte de la determinación del impuesto de renta, se excluía ese aporte del proceso de depuración de los ingresos. Pero ese aporte tiene un límite, y es que lo máximo que una persona puede hacer buscando beneficio tributario de aportes al fondo voluntario es hasta el 30% del total de sus ingresos. Hasta el año 2012 ese 30% no tenía ningún límite, es decir, que sencillamente yo tomaba el total de los ingresos del año y le aplicaba el 30%, y sobre esa parte no pagaba impuesto de renta, porque se consideraba ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y esta norma establecía que este aporte, para obtener el beneficio tributario, debía permanecer en el fondo por 5 años. Después de los 5 años, sencillamente la persona se acercaba, retiraba el capital más la rentabilidad obtenida a lo largo de ese tiempo,
y tampoco pagaba impuestos sobre esa rentabilidad. Pero vino la ley 1607, la ley 1607 del año 2012, que comenzó a aplicar el 1 de enero del 2013 e hizo unas modificaciones bastante importantes a esta norma. Lo que hizo fue, en principio, pues digamos que mantuvo la condición de que una persona podía hacer aportes al fondo voluntario hasta el 30% del total de los ingresos, pero ya no se consideraría un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, sino una renta exenta, que desde el punto de vista tributario y para estos efectos, pues renta exenta es muy parecido, es igual al concepto de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, porque al final de cuentas, ese aporte va restando al total de los ingresos. Pero sí hizo dos cambios importantes con relación a lo que existía hasta el 31 de diciembre del 2012, y es que primero modificó el requisito de permanencia. Ya los aportes para obtener el beneficio no deben permanecer 5 años, sino 10 años, y después de los 10 años se pueden retirar ganándose el beneficio tributario, es decir, no pagar impuesto de renta ni sobre el capital ni sobre los rendimientos. Pero también una cosa trascendental que hizo esta ley 1607 del 2012 fue establecer un techo a ese 30%. Y ese techo es que lo máximo que puede uno aspirar a que ese 30% se considere renta exenta es un techo de 3.800 VTs, que hoy con la VT de este año, que son 42.412 pesos, estaríamos hablando de 161 millones de pesos. Entonces, esa fue una limitante que afectó a un grupo de personas que tenían un ingreso importante. Una persona que en el pasado se ganaba, ejemplo, 1.000 millones de pesos al año, podía hacer aportes hasta el 30%, 300 millones, y sobre eso no pagaba. Con esta nueva limitación, con este techo de 3.800 VTs, ya no podía tomar 300 millones, sino el equivalente a 3.800, que serían 161 millones de pesos. Entonces ya esa diferencia entre lo que podía hacer en el pasado, 300 millones, versus lo que hoy podría haber hecho, de 161, esa diferencia de 140 millones de pesos aproximadamente, hará que su base de tributación aumente y por lo tanto el impuesto de renta va a aumentar. Y nos vinimos con esas reglas hasta la ley 1819 de diciembre del 2016, que comenzó a aplicar en el 2017. Y cuando uno revisa o compara qué fue lo que modificó esta ley 1819 versus lo que teníamos en el pasado, pues vemos que no modificó absolutamente nada. El artículo 126-1 sigue exactamente igual. Lo que pasa es que esa ley de reforma tributaria estableció un límite máximo de deducciones y rentas exentas a la cual puede aspirar una persona natural. Recordemos que históricamente una persona natural que tenga un vínculo laboral, en su proceso de depuración de impuesto de renta, tiene derecho a unas deducciones, básicamente intereses de vivienda, medicina prepagada, la deducción de dependientes, y cada una de estas deducciones tiene unos límites individuales. Y hablando de rentas exentas, una persona que tenga un vínculo laboral tenía derecho básicamente a dos rentas exentas. La renta exenta del 25%, que por ley tenemos derecho, numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, y la renta exenta de hacer aportes al Fondo Voluntario de Pensiones, artículo 126-1. Estas deducciones y estas rentas exentas, hasta el 31 de diciembre del 2016, hasta la declaración de renta del 2016, yo lo que tenía que hacer era observar o respetar el límite individual de cada una de ellas, y tomaba todas esas deducciones y esas rentas exentas y las llevaba a mi declaración de renta. Con esta ley 1819 del 2016, a pesar de que debo observar ese límite individual, lo cierto es que al final lo que el legislador me dijo es lo máximo a lo cual usted puede aspirar a tomar como rentas exentas y deducciones. La sumatoria de estos dos conceptos máximo es hasta el 40% del total de sus ingresos netos, y ese 40% tenía un techo que eran 5.040 VTs. Entonces, ahí viene una limitación importante, porque en la práctica era posible que se presentara la situación en que una persona tenía derecho a deducir intereses de vivienda, pero al tener copado su 40% en los otros conceptos, pues ya esos intereses de vivienda no aplicaban. O lo mismo funcionaba si yo tenía dependientes. Por más dependientes que yo tuviera y que me permitía tomar ese beneficio tributario, pues si ya yo tenía copado el 40% con las rentas exentas y con las demás deducciones, pues ya no tenía derecho a esa deducción. Y lo mismo funcionaba
con los aportes voluntarios. Si una persona ya tenía copado su 40% entre las deducciones y la renta exenta el 25%, pues desde el punto de vista tributario ya no le funcionaría hacer aportes al fondo voluntario. Y digo desde el punto de vista tributario porque recordemos que los aportes voluntarios no son solamente o no se hacen solamente pensando en un ahorro tributario, sino también se hace pensando en un tema de planeación financiera, de ahorro, de inversión, de rentabilidad, de cumplimiento de objetivos en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Entonces, pero visto desde el punto de vista tributario, pues quizás en algunos casos, porque es importante hacer esa aclaración, en algunos casos ya no funcionaría hacer aportes al fondo voluntario. Y después de la ley 1819 del 2016, han venido muchas reformas tributarias. La ley 1943 del 2018, la ley 2010 del 2019, la ley 2155 del 2021 y la última ley de reforma tributaria, que es la que hoy está en vigencia, que se expidió, se promulgó el año pasado, la ley 2277 del 2022, que comenzó a aplicar en enero del 2023. Y esa ley de reforma tributaria hizo una nueva modificación y es que el artículo 126-1 sigue vigente, sin embargo, esa limitación del 40% que mencioné hace un rato, entre deducciones y rentas exentas, que tiene un techo máximo de 5.040 OVTs, con esta ley 2277 solo me permiten que ese 40% máximo sea el equivalente a 1.340 OVTs, que para este año serían 56 millones de pesos. Entonces, esas modificaciones han hecho que en algunos casos haya disminuido ese beneficio tributario que tendría o que tenían los trabajadores de hacer aportes al fondo voluntario. Pero reitero, en algunos casos ya no aplica, pero en la generalidad sí. En las proyecciones que nosotros hemos hecho, en las simulaciones que hemos hecho, la conclusión es que personas con un promedio de ingreso mensual de aproximadamente 13 millones de pesos no les pasó nada. Es decir, este nuevo límite de 1.340 VTs no les afecta. Entonces, hoy en día todavía existen, desde el punto de vista del trabajador, existe la posibilidad de hacer aportes al fondo voluntario. Pero también este artículo 126-1 habla del beneficio tributario que tienen las empresas por el hecho de hacer aportes voluntarios a favor de sus trabajadores, a favor de las personas que tienen vínculo laboral con ellos. Y volvemos a revisar el mismo artículo 126-1 y volvemos a ubicarnos en la línea de tiempo. Hasta el 2012, un empleador, una empresa, podía hacer aportes al fondo voluntario a favor de sus trabajadores, de su propio dinero, no del bolsillo del trabajador, sino del bolsillo de la empresa, y ese aporte se consideraba una deducción. Desde el punto de vista contable, un gasto; desde el punto de vista fiscal, un gasto. Y hasta el año 2012 no tenía limitación, es decir, el empleador podía hacer cualquier aporte por cualquier cuantía, y en virtud de este artículo 126-1 del Estatuto Tributario era un gasto contable y un gasto deducible del impuesto de renta. Pero con esta ley 1607 del 2012, el legislador estableció que la deducción máxima o el aporte máximo buscando beneficio tributario por parte de las empresas era hasta el equivalente a 3.800 VTs. Entonces allí, para las empresas que tenían esa intención de retribuirle al trabajador con un dinero en una cuantía importante, pues a partir del 2013, primero de enero del 2013, lo máximo que podía hacer por trabajador y por año es el equivalente a 3.800 VTs. Y ese beneficio de 3.800 VTs se ha mantenido en el tiempo, a pesar de las diferentes normas o leyes de reforma tributaria que se han expedido. Lo cierto es que hoy sigue vigente esa posibilidad de que las empresas hagan a favor de sus trabajadores aportes voluntarios hasta el equivalente a 3.800 VTs por año y por trabajador. Más o menos estamos hablando este año con ese valor de VT, repito, de 42.412, estamos hablando de aproximadamente 160, 161 millones de pesos que la empresa puede colocar a favor de los trabajadores que designe en el momento que estime conveniente. Importante también hacer una aclaración en los conceptos de ingresos vistos desde el punto de vista laboral versus desde el punto de vista fiscal. Existen dos artículos en nuestro Código Sustantivo del Trabajo
nuestro Código Laboral, que es el artículo 127 y 128. El artículo 127 define qué se entiende por salario y el artículo 128 define qué no es constitutivo de salario, lo cual nos lleva a concluir que tratándose del vínculo laboral y de la forma de remunerar a los trabajadores, como es un tema contractual, pues trabajador y empleador se pueden sentar y definir qué parte de la remuneración va a ser constitutiva de salario y qué no es constitutivo de salario. Y esto pues tiene unas implicaciones desde el punto de vista de seguridad social, desde el punto de vista de liquidación de parafiscales, desde el punto de vista de una posible liquidación por una terminación definitiva del contrato. O sea, este concepto tiene implicaciones meramente laborales, este concepto de definir qué es constitutivo de salario y qué no es constitutivo de salario. Y es muy importante aclarar que independientemente del acuerdo al cual llegue trabajador y empleador, desde el punto de vista tributario, ese acuerdo no aplica, porque tributariamente ingreso es todo lo que reciba la persona, es decir, ingreso fiscal que hace parte del proceso de elaboración de la declaración de renta de la persona natural. Ingreso debe entenderse como a todo aquello que es constitutivo de salario, pero que también es no constitutivo de salario. Porque la norma tributaria no define, no distingue el ingreso salarial constitutivo o no constitutivo de salario. Sencillamente, todo lo que recibe la persona es un ingreso para efectos de la declaración de renta. Y esto está muy amarrado a la definición de ingresos para efectos fiscales. Por allá el artículo 26 del Estatuto Tributario establece que ingreso que se debe entender como ingreso fiscal todos aquellos que de manera ordinaria y extraordinaria realiza una persona y que es susceptible de incrementar su patrimonio. Entonces, fíjense que en virtud de esta definición del artículo 26 es donde podemos indicar o podemos afirmar que para efectos de la declaración de renta, los ingresos que se deben tener en cuenta son los que se obtienen de manera ordinaria y de manera extraordinaria. Y muy importante, definir el momento en que se realiza el ingreso para la persona natural. En Colombia existe una gran diferencia respecto a si el ingreso lo recibe una persona jurídica a si lo recibe una persona natural. Las personas jurídicas determinan su ingreso a través del principio del devengo contable, es decir, cuando nace el derecho a exigir ese ingreso. Las personas naturales, el ingreso se entiende realizado cuando se recibe efectivamente en dinero o en especie en forma tal que equivalga a un pago. Esto está consagrado en el artículo 27 del Estatuto Tributario, lo cual significa que mientras yo no reciba ese dinero, pues no podemos hablar de que yo tengo un ingreso sujeto a impuesto de renta. Y esto es muy importante porque los planes de ahorro corporativo tienen una particularidad y es que solamente se consideran ingreso cuando se cumplan las condiciones definidas en ese plan de ahorro corporativo. Entonces, fíjense que la gran diferencia, y es lo que marca el beneficio tributario de los planes de ahorro corporativo, es que partiendo de la definición de que ingreso se entiende realizado cuando se recibe efectivamente, partiendo de esa definición, los planes de ahorro corporativo se pueden constituir y no significa que en el año en que se constituyan es ingreso para el trabajador, sino que se entiende que es un ingreso cuando se cumplan las condiciones que se han definido en ese plan. Ahora sí hablemos de los planes de ahorro corporativo. Los planes de ahorro corporativo no es otra cosa que un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades ¿entre quién? Entre trabajador y empleador. En la práctica es normal que las empresas, que los empleadores tengan la intención de remunerar a sus trabajadores por cualquier razón, por cumplimiento de metas, porque la persona se destacó durante el año. Yo creo que ese cuento que existía en el pasado de que ningún trabajador es importante en las compañías, eso es un tema que está mandado a reevaluar porque evidentemente hay personas claves en las organizaciones y claves por cualquier razón. Es una persona que conoce la historia de la compañía, es una persona que conoce los clientes de la compañía, es una persona que cumple todos los objetivos trazados por la compañía. En general, son personas
necesarias en la empresa, y una de las formas en que tiene la empresa para reconocer ese esfuerzo, ese sacrificio, esa forma en que se ha destacado el trabajador, pues es el de reconocerle algo extra a su salario, un bono, una bonificación. Entonces, el plan de ahorro corporativo no es otra cosa que un acuerdo de voluntades en donde el empleador le manifiesta al trabajador su intención de reconocerle una bonificación por esa labor que desarrolló durante un periodo determinado. Lo importante de los planes de ahorro corporativo es que en ese documento, en ese acuerdo de voluntades, se fijan unos requisitos, unas condiciones para que ese dinero recaiga efectivamente en cabeza del trabajador. Entonces, eso permite que el trabajador y el empleador definan que el empleador va a reconocerle al trabajador un bono, pero que en la medida en que se cumplan esas condiciones, efectivamente será un ingreso para el trabajador. Por supuesto que son condiciones realizables, que son condiciones que deben ser condiciones cumplibles, porque así de hecho que lo dice la norma de superintendencia financiera, no se pueden establecer condiciones que sean difíciles para cumplir, que sean imposibles, sino que efectivamente correspondan a condiciones realizables y cumplibles. Entonces, mientras esas condiciones que define empleador y trabajador no se cumplan, pues no podemos hablar de que hay un ingreso tributario para el trabajador, y básicamente lo que buscamos nosotros es eso. Porque si bien los planes de ahorro corporativo le permiten al trabajador manejar o hacer una adecuada planeación tributaria, debemos decir que independientemente de la forma en que el empleador remunere al trabajador, pues siempre será un gasto deducible. Es decir, si el empleador decide reconocerle ese bono al trabajador con pago directamente a través de su nómina mensual, eso va a ser un gasto deducible para el empleador, pero también lo será si realiza o si reconoce ese dinero, ese bono, a través de un plan de ahorro corporativo. Creo aquí que lo importante es que el empleador entienda que este es un beneficio tributario, no solamente para él, sino también para el trabajador, porque le va a permitir a través de una adecuada planeación tributaria o a través del diferimiento de este dinero, que la persona haga una planeación tributaria que le permita minimizar el impacto tributario, amparado en las normas tributarias, le permita disminuir su impacto tributario. Entonces, en la medida en que se cumplan o no esas condiciones, se estaría hablando de ingreso o no para la persona natural. Hay un tema muy importante, y es que nosotros siempre hemos creído que lo que es un gasto para alguien es un ingreso para alguien, pero en el mismo año. Y eso no siempre es cierto, y a través de los planes de ahorro corporativo se rompe esa premisa. La deducción y la consolidación se puede dar en años diferentes, y es perfectamente válido. Me explico. Un empleador se sienta hoy con el trabajador, constituyen un plan de ahorro corporativo, se establece unas condiciones para que ese dinero se consolide en cabeza del trabajador. La empresa lo está haciendo hoy, se está creando el plan de ahorro corporativo hoy. Hoy, 2023, será un gasto contable para la empresa y será un gasto deducible, un gasto fiscal para esta empresa. Pero para el trabajador, mientras no se cumplan las condiciones para que se consoliden, no será un ingreso para el trabajador. Entonces, fíjense que es deducible para el empleador hoy que está constituyendo el plan de ahorro corporativo, pero será un ingreso para el trabajador cuando se cumplan las condiciones, y ese cumplimiento de condiciones pueden ser 3, 4, 5, 8, 10 años mucho más adelante. Entonces, el hecho de que la consolidación se dé un año diferente al año en que la empresa está constituyendo el plan de ahorro corporativo no significa que haya un obstáculo para que la empresa no lo pueda tomar como deducible en el año en que está constituyendo el plan de ahorro corporativo. Y el último comentario es que hay una gran diferencia entre recibir ese bono, esa bonificación, a través de un fondo voluntario de pensiones con abono al fondo voluntario de pensiones versus un plan de ahorro corporativo. Porque si un trabajador recibe ese bono con pago a través de su nómina, pues automáticamente estamos hablando de que ya es un ingreso para el trabajador, independientemente de que el trabajador le dé la instrucción al empleador de que ese dinero se lo coloque
en el Fondo Voluntario de Scandia. Lo cierto es que ya tenemos que hablar de que para la persona se generó un ingreso tributario. Distinto es si esa bonificación lo recibiera a través de un plan de ahorro corporativo, porque reitero, el plan de ahorro corporativo en principio lo que le permite al trabajador es diferir el pago del impuesto sobre ese bono, lo que le permitirá hacer una adecuada planeación tributaria. Nos preguntamos, ¿para qué se constituyen los planes de ahorro corporativo? Y pues la pregunta entonces sería, ¿y por qué las empresas reconocen unas bonificaciones a favor de sus trabajadores? Y creo que hay muchas razones por las cuales una compañía reconoce un bono a sus trabajadores. En principio puede ser por promover la cultura del ahorro. Nosotros los colombianos no es que nos caractericemos por tener esa cultura del ahorro. A través de los planes de ahorro corporativo se comienza a crear esa cultura. Lo que les mencionaba hace un rato, hay empresas que entienden lo importante, lo vital, que lo necesario es que es tener ese trabajador a su disposición, y una forma o una razón por la cual se reconocen esos planes de ahorro corporativo es justamente para retener o incluso en algunos casos para atraer personas clave a la compañía. Facilitar la desvinculación laboral. Hay personas que deciden retirarse de la compañía y que están pensando en la tributación que tendrían que pagar sobre esa liquidación o sobre esos dineros que va a recibir por una bonificación que le dé la empresa por retiro definitivo. Es muy importante y facilita esa desvinculación. Apoya la educación de sus empleados. Hay trabajadores que desde ya están pensando en tener el dinero suficiente en el futuro, en 5, 8, 10 años, para poder solventar la educación de los hijos. Creo que esta es una muy buena razón para constituir planes de ahorro corporativo. Apoyar la adquisición o mejora de vivienda. Nos encontramos cotidianamente con que hay personas que desean adquirir vivienda, pero necesitan ahorrar esa cuota inicial, y esa es una forma de tener esa cuota inicial, de tal manera que a vuelta de 2, 3 o 4 años yo tenga ese dinero para pagar la cuota inicial y cumplir ese sueño de tener la vivienda que siempre he querido. Y no menos importante, pero que creo que también va por ese lado, y es que los planes de ahorro corporativo generan una gran optimización tributaria. Vamos a ver más adelante un par de ejercicios donde ratificamos esto que estamos mencionando. No es lo mismo pagar impuesto de renta sobre mi salario más una bonificación en el mismo año que pagar impuesto de renta de manera independiente, es decir, lograr pagar impuesto de renta sobre ese bono en el año en que o no genero ingresos o los ingresos son bajos. Recordemos que las personas naturales obedecemos a una tarifa progresiva de impuesto de renta que se encuentra consagrada en el artículo 241, y no funcionamos como las personas jurídicas. Las personas jurídicas, independientemente de los ingresos o de la renta líquida que obtengan, tienen una tarifa única del 35%. Nosotros, las personas naturales, tenemos una tarifa progresiva. De hecho, que tenemos 7 tarifas de impuesto de renta a las cuales nos podemos ver expuestos: el 0, 19, 28, 33, 35, 37 o 39%. ¿Y de qué depende que yo pague una u otra tarifa? Pues de la base de tributación. Entonces, en las personas naturales sí es importante en lo posible tratar de diferir esa base de tributación, esa renta líquida gravable, para que mi tarifa de renta no sea la más alta. Yo creo que los planes de ahorro corporativo de entrada me permiten eso, no pagar un 37%, sino quizás estar pensando en una tarifa del 28%, en el peor de los escenarios, porque a través de una adecuada planeación tributaria es posible que yo comience a hacer consolidaciones de ese plan de ahorro corporativo y no tenga que pagar impuesto de renta, como lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos 2 normas hoy que reglamentan los planes de ahorro corporativo. Una norma que es norma de superintendencia financiera, es decir, una norma legal de funcionamiento de los planes de ahorro corporativo, y es el decreto 1207 de septiembre del 2020, expedido por el Ministerio de Hacienda. Y básicamente este decreto habla de muchas cosas, pero habla de los tipos de planes que existen: los planes abiertos y los planes institucionales. Y los planes institucionales pues hacen referencia a que solamente pueden pertenecer a estos planes las personas que tienen un vínculo laboral con esa compañía que desea constituir el plan de ahorro corporativo.
Y desde el punto de vista tributario, pues necesitábamos que existiera una norma que permitiera o que avalara el tratamiento tributario de los planes institucionales o de los planes de ahorro corporativo. Y efectivamente, hoy tenemos el concepto de la DIAN 51245 de agosto del 2013, que es muy claro en la forma o en el tratamiento tributario que tienen los planes de ahorro corporativo. Aquí me permito traer de manera literal una parte de este concepto que creo que es claro y que va a dejar tranquilo a todas las partes, es decir, va a dejar tranquilo al empleador, pero también va a dejar tranquilo al trabajador respecto a la forma en que tiene que manejar los planes de ahorro corporativo. Hay una parte de este concepto que dice: de estipularse condiciones o requisitos para la consolidación de los derechos de los partícipes sobre los aportes efectuados por los empleadores, estas deberán constar en documento adjunto al respectivo plan desde el momento de su celebración. Esto es muy importante porque lo que me está diciendo este concepto, y que va muy en línea con el decreto 1207 de septiembre del 2020, es que cuando una empresa decide sentarse con el trabajador y constituir un plan de ahorro corporativo, en ese documento debe quedar definidas claramente quiénes son los beneficiarios de esos dineros y deben quedar de manera clara cuáles son las condiciones que ese trabajador debe cumplir para que se consoliden los recursos. Entonces, aquí, esta norma tributaria, este concepto de la DIAN, está retomando el tema legal, es decir, para formalizar el plan de ahorro corporativo, necesitamos que empleador y trabajador diligencien, redacten un contrato, establezcan los dineros que se van a consolidar en favor de cada uno de los trabajadores, los requisitos que esta persona debe cumplir para que se consolide. Pero desde el punto de vista tributario también dice algo muy importante. Segundo inciso: en relación con aquellos aportes respecto de los cuales no se hayan cumplido las condiciones para la consolidación, mientras no se cumplan tales condiciones previstas en el plan, no habrá adquirido derecho alguno sobre los mismos y sobre sus rendimientos. Creo que esto es lo más importante para revisar desde el punto de vista tributario, y es que en la medida y el concepto de la DIAN lo entiende y lo acepta de esa manera, si el plan de ahorro corporativo tiene establecidas unas condiciones para que esos dineros se consoliden en cabeza del trabajador, mientras esas condiciones no se cumplan, pues no podemos hablar de que hay un ingreso tributario para el trabajador. Solamente se da ingreso cuando se cumplan esas condiciones definidas en ese documento. Entonces, esto es muy interesante, porque cuando, a pesar de que una empresa constituye un plan de ahorro corporativo a favor de sus trabajadores, mientras esa condición no se cumpla, eso no tiene efectos tributarios para el trabajador. Esos dineros ni harán parte del patrimonio del trabajador, ni serán un ingreso del trabajador, pero sí tienen un gran beneficio extra, y es que desde el mismo momento en que la empresa constituye el plan de ahorro corporativo a favor de sus trabajadores, desde ese mismo momento se comienza a generar una rentabilidad de tal manera que cuando se cumplan las condiciones, el trabajador no solamente va a tener el aporte inicial, sino la rentabilidad, los rendimientos que se han generado desde la fecha en que se constituyó el plan de ahorro corporativo hasta el momento en que se está dando la consolidación. Aquí estamos recreando un ejemplo del efecto tributario que tendría para el trabajador. Miremos una persona. Estamos recreando aquí tres escenarios. Un escenario donde no hay bono, un escenario donde sí hay un bono, le pagaron un bono, y el tercer escenario donde le reconocieron ese bono a través de un plan de ahorro corporativo. Pensemos que la persona tiene un ingreso de 22 millones de pesos mensuales y comenzamos el proceso de depuración. Pensemos que la persona le aportó al trabajador un certificado donde consta que está pagando intereses de vivienda por 1 millón de pesos mensuales, está pagando medicina prepagada por su núcleo familiar de 608,000, no está haciendo aportes voluntarios, y miren el resultado. Partiendo de un ingreso de 22 millones, lo primero que restamos para determinar su retención en la fuente son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que básicamente es el 4% que le descuentan de pensión obligatoria, lo que le descuentan del fondo de solidaridad, lo que descuentan del fondo de solidaridad adicional, lo que le descuentan por la cotización al plan obligatorio en salud, al POS. Esos 4 conceptos tributariamente se llaman ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
llegamos a un subtotal de 20.460.000, restamos la deducción de intereses de vivienda, medicina prepagada y la renta exenta del 25%. Conclusión, la base sobre la cual le van a aplicar retención en la fuente es sobre 16.060.000 y llevado a la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario, la retención para esta persona son 3.188.000 pesos. ¿Qué pasa si esta persona, si la empresa decide reconocerle un bono por lo que haya sido, por 50 millones de pesos, con abono a su nómina, con pago mensual a través de la nómina? Pues su proceso de depuración de retención en la fuente ya no será sobre 22 millones de pesos, sino sobre 72 millones de pesos, porque están los 22 más los 50 millones de pesos del bono, y miren que la retención en ese caso son 20.476.000, es decir, 17.288.000 pesos más respecto al escenario donde no recibió bono, pero al final del día, a esta persona, a pesar de que le reconocieron un bono de 50 millones, lo cierto es que en la caja solamente se quedó con 33, porque ese exceso, esa mayor retención de 17 millones fue por haber recibido un bono de 50. Entonces podemos decir que en su caja no quedaron 50 millones, sino que quedaron 33 millones. Eso es lo que tiene él. Si esta persona le hubiera recibido estos 50 millones a través de un plan de ahorro corporativo, miren lo interesante, y es que su proceso de depuración parte sobre los 22 millones, porque es que en el plan de ahorro corporativo se establecieron unas condiciones de consolidación y quizás esa condición de consolidación no está hoy, en octubre, ni estará tal vez en el 2024, ni en el 2025, sino que de pronto irá un poco más adelante, y más adelante es donde tendrá efectos tributarios, es decir, cuando se consoliden esos recursos, es que podrá tener la obligación de pagar impuesto asociado a esos 50 millones que se le están consolidando. En el entretanto, su proceso de retención en la fuente seguirá siendo sobre 22 millones de pesos y la retención será 3 millones de pesos, pero ya tiene la tranquilidad que tiene constituido un plan de ahorro corporativo que se le consolidará un poco más adelante, cuando él realmente lo estime conveniente, no solamente desde el punto de vista de necesidad de disposición de esos recursos, sino también pensando en el momento más oportuno que le genere un menor pago de impuestos. Si esta persona se gana 22 millones de pesos mensuales, esto que estamos viendo es su declaración de renta. Entonces, volvemos a recrear los tres escenarios. Escenario donde no recibe bono, su declaración de renta parte de 264 millones de pesos. Escenario donde recibió el bono con abono a su cuenta con pago de nómina, su declaración de renta partirá sobre unos ingresos de 314 millones. Y en el escenario donde constituyó el plan de ahorro corporativo, su proceso de determinación de impuesto de renta partirá sobre los 264 millones, 22 millones mensuales por 12, 264. Y aquí podemos ver claramente que en el primer escenario su impuesto son 39.634.000, en el escenario donde recibió el bono, su impuesto son 56.134.000, y en el escenario donde recibió el bono, pero a través de un plan de ahorro corporativo, su impuesto son los mismos 39.634, es decir, no tuvo ningún efecto tributario. Queda ratificado en el escenario donde recibió el bono que su impuesto, miren que su impuesto son 56.134, que con relación al escenario donde no lo hubiera recibido, su mayor impuesto fueron 16.500.000. Es decir, esos 50 millones de pesos pagó un impuesto de 16.500.000, la persona terminó quedándose con 33.500.000 pesos en el bolsillo. Ahora, todo esto también tiene una implicación desde el punto de vista del empleador. Aquí estamos recreando dos escenarios. Un escenario donde el empleador, donde la empresa no constituye PAC, y un escenario donde sí constituye PAC. Pensemos que es una compañía, se trata de una compañía que tiene 5 socios. Esos 5 socios tienen un vínculo laboral con la empresa, trabajan en su propia compañía. Miremos el escenario donde la empresa no constituyó PAC a favor de sus socios vinculados laboralmente. Pensemos que la persona generó unos ingresos durante el año, la compañía, perdón, de 6.000 millones de pesos. Tiene unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional de 280 millones de pesos. Luego sus ingresos netos son 5.720. Incurrió en unos costos para generar ese ingreso de 1.330. Llegamos a una renta bruta de 4.390.
incurrió en unos gastos, en unas deducciones de 920 y llegamos a una renta líquida de 3.470. Determina su impuesto de renta a la tarifa del 35%, da 1.215 millones de pesos. La utilidad comercial después de impuestos son 2.536 millones. Es decir, estos 2.536 millones son los que va a poner a disposición de sus socios para que definan qué van a hacer con esos dineros. 2.536, utilidad comercial después de impuestos. ¿Qué hubiese pasado en el escenario donde la compañía hubiese constituido a favor de sus socios un plan de ahorro corporativo? Lo mismo, ingresos 6.000 millones, ingresos no constitutivos de renta en ganancia ocasional 280, unos ingresos netos de 5.720, costos de 1.330 para llegar a una renta bruta de 4.390, deducciones en que incurrió de 920 y adicionalmente tiene una deducción del plan de ahorro corporativo, 800 millones. Pensemos que la compañía, entendiendo que puede hacer un aporte PAC a favor de cada uno de sus empleados, de sus socios, hasta el equivalente a 3.800 VTs, que son 160 millones, esos 160 millones por 5 socios da 800 millones de pesos, llegamos a una renta líquida gravable de 2.670, determinamos el impuesto que son 935 y una utilidad comercial después de impuesto de 2016. Entonces, fíjense que acá la compañía, por el hecho de haber constituido un plan de ahorro corporativo, en teoría, disminuyó su impuesto de renta, porque ya su impuesto de renta no son 1.215, sino 935, es decir, que podemos decir que tuvo un ahorro tributario en renta de 280 millones de pesos, que eso va en beneficio de sus mismos socios. Cualquier ahorro tributario que tenga la compañía, pues lo que va a significar es, comillas, un mayor ingreso a favor de cada uno de sus socios. Y eso es lo que al final, pues las empresas persiguen, tratar de pagar lo menos posible para que haya una mayor utilidad a favor de sus socios. Entonces aquí, una primera conclusión es que los socios, cada uno de sus socios, tiene un plan de ahorro corporativo de 160 millones de pesos que con el hecho de haber constituido un plan de ahorro corporativo, pues terminaron pagando un menor impuesto de renta de 280. Y pues claramente, si yo tengo un mayor gasto de renta de 800 millones, pues voy a tener un menor impuesto de renta de 280. Es tan fácil como que si yo cojo estos 800 millones y le aplico el 35%, pues me da los 280 millones. Pero el gran beneficio acá es que se está disminuyendo efectivamente la utilidad, pero producto de la constitución del plan de ahorro corporativo, comillas, visto de alguna otra forma, estamos distribuyendo a través de un plan de ahorro corporativo una parte de los dividendos que le correspondía a cada uno de estos socios. Y adicionalmente se está ahorrando 280 millones en impuestos. Miremos la tributación de los socios. Entonces aquí nosotros tenemos una tributación, un escenario donde tenemos el escenario para el socio si no se hubiese constituido PAC y el escenario si se hubiese constituido PAC. La utilidad comercial en el escenario donde no se constituyó PAC, la utilidad comercial después de impuestos 2.536. De esos 2.536, en aplicación del artículo 49 del Estatuto Tributario, que es el que establece la fórmula que debe utilizar la empresa para determinar qué parte de las utilidades es gravada y qué no es gravada para los socios. En virtud de esa norma, de estos 2.536, 280 millones los va a distribuir la compañía a sus socios como gravados y 2.256 como no gravados. Es decir, que a cada socio le va a corresponder dividendos grabados por 56 millones y dividendos no grabados por 451 millones de pesos. Cada socio va a tener que pagar en su declaración de renta sobre los dividendos grabados que recibió por 56 millones, 19.6 millones de pesos, y sobre los dividendos no grabados de 451 va a pagar 49.6. Es decir, sobre estos dividendos que recibió va a pagar 69.2 millones de pesos. En el escenario donde se hubiese constituido el PAC, la utilidad comercial después de impuestos serían 2016, sobre los cuales grabados van a recibir a los socios 280, no grabados 1.736. A cada socio le corresponden 56 grabados y 347 no grabados. Sobre los 56 grabados pagan el 19.6 a la tarifa del 35
y sobre los no gravados pagan 33.4. Es decir, este socio pagó por los dividendos que recibió 53 millones. Es decir, que frente al escenario donde no se hubiese constituido PAC, se está ahorrando 16 millones de pesos mensuales. Significa que no solamente cada socio se está ahorrando estos 16 millones, sino que al final se está ahorrando son 72 millones, porque se está ahorrando la quinta parte de los 280 millones de pesos que dejó de pagar la compañía, que pagó de menos, más estos 16, da 72 millones. Entonces, por un lado tengo un ahorro de 72 millones como socio, pero tengo la tranquilidad, por otro, que tengo un plan de ahorro corporativo constituido por 160 millones que me está generando una rentabilidad desde el mismo momento en que la empresa decidió constituirlo. Entonces, fíjense que es una muy buena forma de hacer planeación tributaria, no solamente para la empresa, sino para los accionistas, personas naturales vinculadas laboralmente a la compañía. Este slide resume lo que hemos dicho respecto a los beneficios que tendría para el empleador y los beneficios para el trabajador. Lo primero que tenemos que hablar desde el punto de vista de empleador es que debe seguir las normas que define no solamente ese decreto 1207 de septiembre del 2020, sino el concepto 51.245 de la DIANI. Es que recomendación: los planes de ahorro corporativo deben tener identificados desde el comienzo quiénes van a ser los beneficiarios. En esa medida se cumple con ese requisito de forma, y ese requisito de forma le va a permitir tomar ese aporte PAC como deducible del impuesto de renta en virtud del artículo 126-1 del Estatuto Tributario. Si nosotros vamos y revisamos ese artículo 126-1, palabras más, palabras menos, dice que los aportes que haga el empleador a favor de sus trabajadores será deducible en el año en que los realice hasta un equivalente a 3.800 VTs por trabajador y por año. Esto significa que todos los años esta empresa podrá hacer exactamente lo mismo. Cada año colocar a favor de sus socios un plan de ahorro corporativo por el valor que estime conveniente, máximo buscando beneficio tributario para que sea deducible el impuesto de renta hasta las 3.800 VTs que existan en el año respectivo. Ahorro tributario, pues ya vimos que existe al final un ahorro tributario. Cualquier ahorro tributario que se genere en la compañía, en la declaración de renta de la compañía, pues va a significar un ahorro tributario para el socio, que es el que en última va a recibir esas utilidades que determina la compañía. Desde el punto de vista del trabajador, reiteramos, solamente es ingreso en el año de la consolidación. Nosotros, una de las ventajas, de las características que tiene los planes de ahorro corporativo es que son tan flexibles que esas condiciones que inicialmente se pudieron haber definido se pueden ir ajustando dependiendo de la situación del trabajador. Y se van ajustando obviamente con la aprobación del trabajador y el empleador, porque es un tema contractual que permite cualquier modificación a esas condiciones que inicialmente se definieron. No necesariamente la consolidación implica que yo consolide el 100% de los recursos que tengo en un plan de ahorro corporativo, y justamente eso hace parte de ese documento y puede hacer parte de las condiciones. El trabajador puede determinar qué tanto porcentaje de eso que tiene allí se puede ir consolidando. Entonces, si mi tributación me lleva a pagar una tarifa del 39%, si yo consolido el 100% del plan de ahorro corporativo, pues tengo que hacer el ejercicio de no consolidar el 100%, sino consolidar un porcentaje, y seguramente ya no voy a pagar una tarifa del 39%, sino que pagaría una tarifa del 33% o una tarifa del 28%, y ya eso es ganancia. Eso en el peor de los escenarios. Nosotros en las simulaciones que hemos hecho, la conclusión es que en el peor de los escenarios, si la persona cuando consolida los recursos tiene que pagar impuesto, la rentabilidad que se ha generado sobre esos aportes va a ser suficiente para pagar el impuesto atribuible a esa consolidación, lo cual permite que al final del día esta persona consolide y se quede con el 100%, en el peor de los escenarios, con el 100% del aporte PAC, del plan de ahorro corporativo. Y digo que en el peor de los escenarios
porque hay personas que estratégicamente retiran los dineros para no pagar impuestos. Ejemplo, una persona puede comenzar a consolidar cuando esté pensionado. Y miren lo interesante que es si lo retira en este momento o si consolida en este recurso, en este momento, porque aquí en Colombia recordemos que las pensiones son exentas hasta el equivalente a 1.000 VTs mensuales, es decir, pensiones hasta 42 millones de pesos mensuales son exentas de impuesto de renta. Normalmente, los aportes a los fondos voluntarios y los planes de ahorro corporativo, una de las razones por las cuales se constituye es para complementar la pensión que va a recibir la persona, porque recordemos que no es lo mismo un ingreso laboral versus una pensión. Seguramente la pensión va a ser un poco inferior a lo que normalmente yo obtenía por mi vínculo laboral. Y para cerrar esa brecha pensional entre lo que yo dejo de recibir por el hecho de estar pensionado, las personas deciden ir retirando esa parte que necesitan para cerrar esa brecha pensional, es decir, para tener ese flujo de dinero que le permita tener el estilo de vida que siempre han tenido. Y si yo, por ejemplo, necesito 5 o 6 millones de pesos mensuales del plan de ahorro corporativo para cerrar esa brecha, pues al final del año lo que estoy consolidando son tal vez 70 millones de pesos o 60 millones de pesos que llevados a la tabla, el artículo 241 del Estatuto Tributario, seguramente esa consolidación está en el primer rango en donde no pago impuestos, o si tengo que pagar impuestos, estará en el rango del 19%, donde la tarifa de impuestos pues va a ser muy pequeña y por lo tanto el impuesto va a ser pequeño. Entonces, aquí este es un tema pues que es muy individual porque habrá que revisar cada caso particular para darles la mejor recomendación, pero creo que existen todas las posibilidades para no solamente consolidar los recursos en el momento en que yo lo decida, sino que esa consolidación me permita pagar en el peor de los escenarios el mínimo impuesto posible. Mientras los dineros no cumplan las condiciones definidas para que se consoliden, no tiene efectos tributarios y por lo tanto nosotros no expedimos certificación tributaria sobre ellos. Nosotros dentro de la información de medios magnéticos no se hace ninguna referencia porque todavía no se ha dado la consolidación. No hacen parte de la declaración de renta, no hace parte del patrimonio, no hace parte del ingreso. Repito, solamente hasta cuando se dé la condición para la consolidación, cuando se cumpla esa condición definida. En el año en que se consoliden, pues tendremos que observar esa limitante que establece el artículo 126-1 del Estatuto, y es que de eso que se consolide, sumado a los ingresos que yo pude haber obtenido durante ese año, lo máximo que puedo tomar como renta exenta es hasta el 30%, hasta 3.800 VTs en el año. Diferimiento del impuesto, lo que acabamos de mencionar, me da la posibilidad de diferir el pago del impuesto y ese tiempo es vital para hacer una adecuada planeación tributaria que me lleve incluso, repito, a no pagar impuestos. Y creo yo que los planes de ahorro corporativo, con esta última ley de reforma tributaria 2277 de diciembre del 2022, cobra mucho más importancia, cobra mucho más relevancia, porque en el pasado, hasta la declaración de renta del 2022, cuando una persona recibía un bono, sabía que, que existía un límite entre deducciones y rentas exentas equivalente al 40% de los ingresos netos con un techo de 5.040 VTs. 5.040 VTs más o menos son 200 millones de pesos. Entonces, si yo recibía un bono de 50 millones, pues quizás todo ese bono, dejándolos en el fondo voluntario, clasificaba dentro del límite del 40% y no pagaba impuesto de renta sobre él. Hoy en día, cuando esta ley 2277 reduce ese techo bajándolo de 5.040 VTs a 1.340 VTs, que en pesos son 56 millones, es decir, me cambió unas deducciones y unas rentas exentas de hasta 200 millones, me la cambió hasta 56 millones. Pues significa que esta persona que va a recibir este año este bono de 50 millones de pesos, quizás ya tiene copado su 40%, sus 1.340 VTs, sus 56 millones de pesos, entre la deducción de intereses de vivienda, dependientes, medicina prepagada y la renta exenta del 25%, y quizás de pronto algunos aportes voluntarios que ha hecho de su propio bolsillo, pues quizás recibirlo a través de una nómina
pues lo va a obligar a que pague impuestos sobre el 100% de lo que recibiría de ese bono si se lo pagan a través de nómina. Los planes de ahorro corporativo creo que hoy cobran mucha más relevancia, mucha más importancia, porque me va a permitir hacer esa optimización tributaria que hemos conversado, porque claramente en muchos casos recibir ese bono va a desbordar el techo de 1.340 BTs y me llevaría a pagar impuesto de renta. Entonces la recomendación, y creo que este es un mito que debemos romper y una observación que debo hacer, y es que uno encuentra en la calle que se dice que los planes de ahorro corporativo o los planes institucionales o hacer aportes al Fondo Voluntario de Pensiones ya no tienen beneficio tributario por la modificación de la Ley 2277, y eso es totalmente falso. No es así. El artículo 126-1 sigue teniendo vigencia. De hecho, que el artículo 126-1 no fue modificado por la Ley 2277 de diciembre del 2022, lo cual podemos seguir afirmando que los planes de ahorro corporativo tienen toda la vigencia del mundo y, reitero, con esta nueva limitación cobran mucho más importancia acceder o recibir una bonificación, un bono, a través de un plan de ahorro corporativo. De mi parte, no es más. No sé, Adriana, cómo manejamos el tema de las preguntas, si tenemos espacio para responder algunas. Sí, Javier, tenemos espacio para responder algunas preguntas. Sin embargo, les informo que esta charla va a quedar grabada. Les haremos llegar las memorias adicionalmente. Voy a empezar con las preguntas y lo que alcancemos en 15 minutos lo lograremos. Nos preguntan aquí. ¿Necesariamente tiene que ser la empresa quien lo haga? ¿El aporte patrocinado? Claro, sí, porque es que, a ver, en materia de aportes voluntarios existen dos formas, y es que yo puedo hacer aportes al fondo voluntario, a mi cuenta individual del fondo voluntario en Scandia, con dineros de mi propio ingreso. Yo me gano 5 millones de pesos y autorizo a mi empleador para que de esos 5 millones de pesos me consignen el fondo voluntario de Scandia hasta el 30% del total de esos 5 millones, y eso será una renta exenta, pero estoy haciendo aportes voluntarios de mis ingresos. Los planes de ahorro corporativo se hacen con dineros no del trabajador, sino de la empresa. Reitero, porque la empresa quiere reconocer el esfuerzo, el cumplimiento del objetivo, de la meta, lo que sea, quiere reconocerlo, y ese reconocimiento es: el dinero sale del bolsillo del empleador, es decir, adicional a mis ingresos de nómina, mi salario, la empresa está colocando unos recursos a mi nombre, pero es dinero de su bolsillo. Los planes de ahorro corporativo son dineros que provienen del bolsillo del empleador. Perfecto, Javier. Para las empresas obtener el beneficio, ¿es necesario pasar este aporte por nómina electrónica? Entiendo que eso no pasa por nómina. Esa es una muy buena pregunta, porque hoy en día para que los pagos que haga el empleador a favor de sus trabajadores sea deducible, pues deben estar dentro de la nómina electrónica. Pero recordemos que la nómina electrónica no significa que todo lo que hay allí sea ingreso para el trabajador, porque la nómina electrónica, el requisito de incluir todos los pagos que se hacen a favor del trabajador, no es para certificar que todo eso sea ingreso para el trabajador, sino que es un requisito para que todo lo que le pague el empleador al trabajador sea deducible el impuesto de renta. Entonces, nuestra recomendación es que se incluya en la nómina electrónica como un pago a favor del trabajador, independientemente que para el trabajador no sea ingreso en ese mismo año en que se constituye el plan de ahorro corporativo. ¿Qué pasa con los empleados que ya tienen requisitos de pensión y les van a hacer un plan corporativo? Pues digamos que nosotros, esa es una muy buena pregunta. Recordemos que hoy en día una persona, a pesar de que se encuentre pensionada y que siga trabajando, que tenga un vínculo laboral, puede hacer aportes de su bolsillo al fondo voluntario, o incluso la empresa le puede seguir haciendo un plan de ahorro corporativo
y tiene los mismos efectos porque la norma tributaria ha establecido que eso se considera un complemento pensional. Entonces, el hecho de que la persona esté pensionada y siga generando ingresos producto de un vínculo laboral no significa que no tenga derecho a esta deducción. Claro que la sigue teniendo, que la empresa puede constituir el plan de ahorro corporativo y tendrá los mismos efectos. Será deducible de su declaración de renta. Bueno, vamos. Y con estos planes se está buscando beneficios tributarios para la empresa. ¿De qué manera se pueden ver afectados tributariamente los empleados? Pues es lo que acabamos de mencionar, y es que justamente los planes de ahorro corporativo, partimos de la premisa de que los planes de ahorro corporativo son deducibles para la empresa en virtud del artículo 126-1. Pero los planes de ahorro corporativo también favorecen al trabajador porque no los obliga a pagar impuesto de renta sobre ese dinero que están recibiendo en el año en que se está constituyendo el plan de ahorro corporativo, sino que le da la posibilidad de tener el tiempo suficiente para hacer una adecuada planeación tributaria. En algún momento que se consoliden los recursos, pues tendrá que llevarlos a su declaración de renta, pero habrá que revisar en qué momento y de qué forma se están consolidando esos recursos para saber el impacto tributario que pueden tener. Entonces, sigue siendo una muy buena estrategia para la empresa, pero también es muy buena estrategia para el trabajador porque le está permitiendo ese espacio que necesita para hacer una adecuada planeación tributaria. Perfecto. Cuando se consolida el aporte en cabeza del trabajador socio empleado, el trabajador debe hacer aportes a seguridad social. Claro, digamos que aquí en Colombia es claro que cualquier concepto que genere un ingreso es susceptible de base para pagar seguridad social. Entonces, en algún momento habrá que pagar seguridad social sobre ese plan de ahorro corporativo y ese momento es cuando se consoliden. Ahora, habrá que revisar la situación particular de esa persona en el momento en que se consoliden los recursos, porque, por ejemplo, si esta persona consolida los recursos y en el momento en que él esté consolidando, esta persona está cotizando sobre el tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por ejemplo, pues se quedarían sin pagar seguridad social porque ya está pagando sobre el tope máximo. Entonces habrá que revisar la situación particular de cada persona, pero indudablemente si hay lugar a pagar seguridad social será en el momento en que se consoliden los dineros. En un plan de ahorro corporativo, ¿cuál es el número de trabajadores que se debe tener? Yo te puedo contestar ahí, Javier, y ayudarte Dale. en el tema ya a nivel de producto. Y los trabajadores como tal, es un plan abierto a nivel de programas que se ofrece y se adhieren los empleados voluntariamente. Puede empezar con un empleado y a medida que vayan queriendo adicionar empleados o los empleados quieran vincularse al plan, se puede ir manejando sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando se consolida el recurso? Esto choca contra los aportes voluntarios que ya haya hecho el partícipe de sus ingresos. ¿Todo tiene beneficio tributario? Pues bueno, esa es una muy buena pregunta porque, a ver, cuando se consolida el plan de ahorro corporativo, en ese momento estaríamos hablando de un ingreso fiscal que tendrá las implicaciones respectivas. Segundo, cuando se consolidan los recursos, automáticamente pasan de ese plan institucional a su cuenta individual, entra como un aporte más a su cuenta individual. Y en esa medida, pues habrá que revisar el límite del 30%. No podemos decir que en todos los casos todo lo que se está consolidando será exento, porque habrá que revisar la situación particular de cada persona. Ejemplo, yo me gané en el año 100 millones de pesos, hice un aporte
al fondo voluntario de 1 millón de pesos mensuales, es decir, 12 millones de pesos, pero en ese año se me consolidó un PAC de 20 millones de pesos. Entonces, al final, mis ingresos totales fueron los 100 millones de mi salario, más los 20 que se me están constituyendo, o sea, 120 millones de pesos. Y el 30% de 120 millones de pesos son 36 millones de pesos. 120 por el 30%, 36 millones de pesos. Y resulta que los aportes que yo tengo en el fondo voluntario son 12 millones de mi aporte voluntario mensual que hice, más los 20 millones del plan de ahorro corporativo, es decir, en total 32 millones de pesos. Entonces, fíjense que en ese caso sí podemos decir que todo el plan de ahorro corporativo se considera una renta exenta y que los puede retirar después si cumple uno cualquiera de los 3 requisitos que define el artículo 126-1 del estatuto, es decir, que esos 20 millones cumplan una permanencia de 10 años en el fondo, o los puede retirar mucho antes de los 10 años si el destino es adquisición de vivienda, o los puede retirar mucho antes de los 10 años si cumple requisitos de pensión. Entonces, fíjense que en ese caso en particular, todo el plan de ahorro corporativo, todos los 20 millones de pesos que se consolidaron, se tratan como una renta exenta, no paga impuesto de renta. Y eso me da pie para hablarles de la optimización tributaria, porque si yo tengo un PAC que se me va a consolidar de 50 millones, y esta es mi situación, la que acabamos de mencionar, el ejemplo que acabamos de tomar, es mi situación real, y si yo puedo no consolidar 50, sino consolido 20, fíjense que consolidando 20, todos los 20 se me convierten en una renta exenta. Si yo hubiese consolidado los 50, entonces en el fondo voluntario en el año hubiese hecho los 50 del PAC que se consolidaron, más 12 millones que hice durante el año, 62 millones, pero solamente tendría derecho a renta exenta de 36, lo cual significa que la diferencia, los otros 26 millones de pesos, serían sujetos a impuesto de renta. Entonces, esas son las cosas que a través de ese tiempo que tengo entre el momento en que se constituye el PAC hasta el momento en que se va a consolidar, ese tiempo es fundamental para que yo haga una adecuada planeación tributaria y revise cómo van a estar mis finanzas en ese año que se me está consolidando para saber hasta qué punto, hasta cuánto puedo consolidar para no exceder los límites y que todo sea una renta exenta. Entonces, cada caso es muy particular, es muy individual, y justamente un apoyo que nosotros damos es eso, es tener esa sentada con cada una de estas personas para contarles y para mirar su situación particular y darles la mejor recomendación. Entonces, todo dependerá de la situación particular de cada persona. Claro, Javier, y cada uno de nosotros como clientes contamos con un financial planner que puede apoyarnos en esos momentos, porque recordemos que la consolidación de los PAC en Scancia se puede hacer en forma parcial o total. Y qué mejor que hacer una verdadera planeación financiera para sacarle el mejor provecho a estos recursos. De acuerdo. 3 últimas preguntas, Javier. ¿Qué pasa si el empleado fallece y no ha consolidado los recursos? Pues digamos que dentro de las condiciones que se define inicialmente entre empleador y trabajador, lastimosamente hay que contemplar la más trágica. Y la más trágica es esa. Y una de las condiciones que normalmente tienen todos los planes de ahorro corporativo es eso. Los dineros se consolidan, 1, cuando fallezca la persona. 2, cuando la persona decida adquirir vivienda. 3, si la persona al 31 de diciembre del 2028 sigue vinculado con la compañía. 4, cuando la persona cumpla requisitos para pensión. Es decir, son innumerables las condiciones que se pueden pactar para asegurar que efectivamente esos recursos tarde o temprano se van a consolidar a favor de los trabajadores. Pero claramente siempre está contemplada esa posibilidad de que los dineros se consolidan cuando la persona fallezca. Entonces, no hay lugar a que se pierdan esos recursos porque, reitero, es una condición sine qua non que va a quedar dentro del contrato que se está firmando entre trabajador y empleador. En el momento de que se cumpla la condición y se realice el ingreso para el trabajador,
¿se declara como ingreso o como renta exenta? Claro, entonces decimos, si este año a mí se me consolidó un plan de ahorro corporativo de 100 millones de pesos y esos 100 millones de pesos terminaron en mi fondo voluntario de pensiones al 31 de diciembre del 2023, en la declaración de renta que yo presente por el año 2023, en el año 2024, esos 100 millones de pesos van a ser parte de mi patrimonio, por lo tanto lo tengo que incluir en mi patrimonio porque recordemos que el artículo 261 del Estatuto Tributario define qué se entiende por patrimonio, patrimonio bruto, y básicamente dice que son todos los bienes y derechos apreciables en dinero que posea la persona al corte del 31 de diciembre de cada año. Entonces ya eso hace parte de mi patrimonio porque ya están en mi cuenta individual, porque ya se consolidaron y porque puedo disponer de ellos cuando quiera. Entonces van a ser parte de mi patrimonio. Dos, como se consolidaron en ese año, pues van a ser un ingreso tributario. Entonces, a los ingresos laborales, a mi sueldo, salario mensual multiplicado por 12, más todo lo que yo pude haber recibido durante el año, le tengo que sumar estos 100 millones porque efectivamente son un ingreso y lo decíamos en la presentación, los planes de ahorro corporativo son ingresos solamente en el año en que se consoliden, pero por otro lado, por debajo, lo restaré como renta exenta, pero restaré como renta exenta en algunos casos el 100% de lo que se está consolidando, como el ejemplo que colocamos de los 20 millones que se consolidan, pero en algún otro caso no podré restarlos todo como renta exenta si con ese aporte voluntario, si con ese PAC que se está consolidando ya excedo el límite del 30% del que habla el artículo 126-1. Entonces, en algunos casos sí, en algunos casos no será 100% exento, pero justamente de eso se trata, de esa sentada que acaba de mencionar Adri, con nuestros expertos en quien los puede asesorar para darles la mejor recomendación de cuánto tendrían que consolidar para que el 100% de eso que se consolide se considere también una renta exenta en la declaración de renta. Aplica para empresas que pertenecen al régimen simple y en una ESAL. Pues recordemos que las personas del régimen simple, su determinación de impuesto de renta no es el que nosotros conocemos, el de tomar los ingresos y hacer la depuración, restar los ingresos no constitutivos, los costos, las deducciones, las rentas exentas, porque recordemos que los regímenes, las personas que pertenecen al régimen simple solamente toman el total de los ingresos y le aplican la tarifa respectiva. Ahí no hay ninguna depuración. Entonces, las personas del régimen simple, las empresas del régimen simple, pues eso realmente no va a tener ningún efecto en su determinación de impuesto de renta. Sí tiene algunas implicaciones para determinar la parte gravada y no gravada, o sea, al final van a tener que determinar una utilidad comercial después de impuestos a disposición de los accionistas. Allá sí va a tener algún efecto en la determinación de qué parte es grabada y qué no es grabada, de los dividendos que va a poner a disposición de los socios, pero poder tomarlo como una deducción, no, porque reitero, los del régimen simple no tienen derecho a deducir nada ni a restar nada al total de los ingresos porque es tan fácil como coger sus ingresos y aplicar la tarifa respectiva. Pero indudablemente sí va a tener un gran beneficio para el trabajador con todo esto que acabamos de mencionar respecto al manejo tributario que tienen que darle. Recordemos que únicamente pueden ser partícipes los empleados con contrato laboral o los socios empleados con contrato laboral para terminar de optimizar el impuesto de dividendos. ¿Qué pasaría con el impuesto mínimo utilidad fiscal comparada con la utilidad contable? Me hacen esa pregunta. No, es que importante, los planes de ahorro corporativo es una deducción más y el impuesto mínimo no va a depender de si yo hago o no hago este plan de ahorro corporativo, porque los planes de ahorro corporativo son un gasto contable y son una deducción, de tal manera que no va a tener ninguna implicación para la determinación del famoso impuesto mínimo que dispuso la última ley de reforma tributaria. Perfecto, Javier.
Aquí nos hablan, interesante el PAC, considerando que el accionista empleado hoy está fuertemente castigado al considerar los dividendos en la cédula general. Esa es una muy buena razón por la cual la invitación es a constituir planes de ahorro corporativo, porque, clarísimo, una de las modificaciones graves en perjuicio del socio, digámoslo así, fue la que hizo la Ley 2277 de diciembre del 2022, al indicar que los dividendos que recibe una persona no grabados hacen parte de la cédula general. Y entonces eso significa que muchos dividendos van a estar grabados no a la tarifa que venía en el pasado, que era el 10%, sino incluso pueden estar grabados al 39%. Entonces, la pregunta siempre que uno se hace en estos casos es, si yo no necesito el dinero hoy, si esa bonificación que la compañía me va a reconocer, no la necesito hoy, porque mi objetivo de vida, mi objetivo, mi plan, mi meta de esos dineros es más adelante, pues ¿cuál es la necesidad de recibir esos dineros hoy y de tener que pagar un impuesto altísimo hoy si tengo esa opción de pagarlo más adelante, de consolidar más adelante cuando efectivamente yo necesito esos recursos? Si mi objetivo, repito, si mi meta, si mi sueño no es hoy, sino la inversión que quiero hacer está muchísimo más adelante, pues la invitación es a constituir, a recibir esa bonificación a través de un plan de ahorro corporativo que lo que tiene son muchos beneficios. Yo creo que visto desde donde queramos, tiene todos los beneficios del mundo. Desde el beneficio de que si tengo que pagar impuestos cuando se consolide, pues ese impuesto lo voy a pagar con la rentabilidad que me están generando esos dineros, y al final voy a tener el 100% del bono, y no en el ejemplo que vimos en donde recibo 50, pero pago impuesto hoy de 17 sobre esos 50 y solamente me quedo con 33. Si esos 50 los consolido dentro de 4, 5, 6 años, pues en el peor de los escenarios me voy a quedar con los 50 en la caja, porque los rendimientos van a ser suficientes para pagar el impuesto. Segundo, no es lo mismo coger los 33 millones y ponerlos a rentar que coger los 50 millones y ponerlos a rentar. Tengo una mayor base para rentar, pero reitero, hay tantas posibilidades, y esto es importante aclarar. No estamos excediéndonos en la norma tributaria, no estamos por fuera del marco normativo, estamos validando este plan de ahorro corporativo con base en las normas tributarias que hoy existen, con lo que me permite el legislador de hoy tener esa posibilidad de diferir la consolidación, que estoy seguro que a través de una adecuada planeación tributaria puedo comenzar a consolidar sin pagar impuestos. Y no solamente sin pagar impuestos sobre el capital, sino sobre los rendimientos asociados a ese capital que estoy retirando. Entonces, por donde lo quieran ver, creo que esto tiene mucho más de fondo y mucho más detalle que estamos dispuestos, como le dijo Adriana, a través de nuestros consultores expertos, nuestros asesores expertos, en darles las explicaciones respectivas, pero indudablemente que esta es una gran posibilidad de tener una eficiencia tributaria importante. Bueno, y ya para cerrar, el ahorro corporativo lo puede hacer la empresa, así el socio empleado esté en Colpensiones. Claro que sí, claro que sí. Una persona que esté en Colpensiones, que tenga sus cotizaciones obligatorias en Colpensiones o que esté en un fondo privado, puede acceder sin ningún problema al plan de ahorro corporativo. Y en la exógena, ¿la empresa reporta ese aporte a nombre del empleado o Esa es una a muy nombre de quién? Esa es una muy buena pregunta. En la información exógena, la empresa va a reportar como tercero al fondo voluntario de Scandia, porque efectivamente la empresa está desembolsando al fondo voluntario. Entonces, en el gasto en la compañía, el tercero es el fondo voluntario. En sus medios magnéticos, el tercero es el fondo voluntario, y de hecho que fue así, porque nosotros estamos recibiendo ese dinero porque no hay un tercero directo que es el trabajador, sino solamente cuando se consolide. Cuando se consolide, nosotros hacemos en Scandia la tarea de informar en medios magnéticos y decirle a la DIAN: mire,
Este año, Pedro Pérez tuvo un aporte voluntario por valor de tanto. Esa información, ya ese nivel de detalle de quién fue el beneficiario real de esos dineros lo hacemos nosotros. Pero en el entretanto, la empresa, en su información exógena y en su contabilidad, el tercero beneficiario de esos recursos es el Fondo Voluntario de Escandil. Bueno, Javier, te agradezco muchísimo. Vamos a hacerles llegar las memorias del evento a todos los inscritos en este evento y adicionalmente, a través de su Financial Planner, puede acceder para mayor información y podrá también complementar las inquietudes que se puedan llegar a generar en este momento. Pues agradecemos mucho su asistencia. Todavía estamos a tiempo, como bien lo mencionaba Javier, para optimizar los ingresos del 2023. No duden en contactar a su Financial Planner, quien lo acompañará en este proceso para estructurar el programa, para generar una planeación financiera a través de estos PAC en el Fondo Voluntario de Pensiones. Muchas gracias por su asistencia y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos.